Qué raro. Anuncié, ya, ahora sí estamos grabando, así que como algunas personas también entraron recién, vamos a volver a la descripción de lo que es la fórmula leucocitaria. Como les decía, esto es tremendamente importante en su formación, sea que estén trabajando en una farmacia privada, sea que estén trabajando en un CEFAM o en una farmacia hospitalaria, va a surgir siempre el tema de la fórmula leucocitaria. Es un examen barato, es un examen que da bastante información. En general, no es diagnóstico, pero sí nos va a permitir el seguimiento de nuestros pacientes. Lo primero que hay que aprenderse son los leucocitos totales, que son entre 5 y 7.000 por milímetro cúbico. Y aquí yo les decía que uno se puede acordar fácil de este número, porque es la nota que a ustedes les gusta sacarse, entre un 5 y un 7. Nadie quiere sacarse menos. Entonces 5 y le ponen el 1000, 5.000, 7.000 por milímetro cúbico. Y eso es el número, el recuento total, que yo no les pasé esa parte, pero si tuvieran práctico, verían que la manera carretera de hacerla era con una cámara de Neubauer bajo el microscopio, y que hoy día esto se hace también en estos equipos que yo les presenté. Les presenté uno, pero hay otras marcas también. No recibo comisión de la marca que les mostré, solamente que me enteré que era la que estaba en el Frique, y por eso podría ser más cercana a ustedes. Y luego está la fórmula diferencial, que como les decía, se puede expresar en porcentaje de cada una de las poblaciones o en cantidad de células. Y a pesar que la ciencia está diciendo a veces que no es tan bueno usar el porcentaje, yo sigo usando el porcentaje. Me es más fácil tener estos datos en mi mente que números de células. Pero cada porcentaje representa rangos de células por milímetro cúbico. ¿Por qué la gente no quiere usar los porcentajes? Porque a veces el porcentaje puede significar que los neutrófilos aumentan simplemente porque disminuyeron los linfocitos. Es decir, es una redistribución de las células, pero no es que haya un aumento verdadero de estas poblaciones. Por eso que el porcentaje podría ser confuso, y siempre cuando ustedes tengan a su mano un resultado de laboratorio van a ver que les dan los dos valores. Y que cada laboratorio coloca entre paréntesis además los valores de referencia que están usando, según el equipo con que trabajan. Igual es bueno saber entonces que la mayoría de las células, llegando hasta un 85%, pueden ser los neutrófilos totales. Por ahora les pido no fijarse en estas tres poblaciones que aparecen más abajo, ya les vamos a dar su tiempo. Pregunta, alguien va a preguntar. Sentí una vocecita y me alegré porque esto ha sido un monólogo. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Las preguntas son bienvenidas, ya sean a través del chat o a través del micrófono. Bueno, entonces estábamos en esto. Después hay dos poblaciones que casi no van a aparecer y no es ningún problema, no significa ninguna patología, y son los eosinófilos y los basófilos. Sí pueden aumentar en ciertas circunstancias. En general están desde 0 al 7, del 0 al 3, y la segunda población más numerosa son la de los linfocitos, que varían entre un 12 y un 46%. Entonces, ustedes se fijan que entre los neutrófilos, los linfocitos y los monocitos son las poblaciones más importantes. Y los linfocitos son alrededor de un 10%, pudiendo variar entre un 1 y un 13%. Y eso es un hemograma normal. Ahora, dentro, lo que tengo en el cuadro azul, dentro de los neutrófilos totales, hay poblaciones que pueden aparecer. La que más quiero ver es la de los segmentados, que es otro nombre más para darle a los polimorfonucleares granulocitos neutrófilos. También los llaman segmentados, y ustedes tienen que prepararse para entender toda la nomenclatura, todos los múltiples apodos que tienen esta población celular. Y cuando decimos segmentado, se refiere a las formas maduras, con los 5 lóbulos. Y eso debería ser todo. No deberían aparecer las formas inmaduras, donde tenemos metamielocitos y neutrófilos en banda. Estas poblaciones en general, bueno, podrían aparecer, si ustedes se fijan aquí, hasta un 10%, un 2%, pero no es bueno que aparezcan. Ya vamos a ver que son signos de una maduración acelerada del sistema linfopoyético. Y por lo tanto nos está dando un signo de que algo puede estar pasando
y por lo mismo es posible que hay que mirarlo, ¿no es cierto? Si un porcentaje bajo no es tan grave, pero si es muy alto, ya vamos a ver que puede estar relacionado con infecciones, y si es muy alto y hay formas aún más inmaduras, pueden hablarnos de una neoplasia, que es el tema de la clase del miércoles. Aquí los voy a llevar a una foto del neutrófilo en banda, que está, si ustedes se fijan, claramente es un núcleo que se quiere estrangular, que va camino a estrangularse, pero todavía no lo ha hecho. Y normalmente entonces esta forma no debería estar en la circulación sanguínea, pero la vamos a encontrar toda vez que hay una maduración acelerada, puede ser signo de que hubo una infección, nos estamos recuperando, pero en general no hay que dejarlo pasar. Esta aparición de las formas inmaduras de los neutrófilos se conoce como desviación a la izquierda. ¿Y por qué? Porque antes las formas inmaduras se ponían en el informe de laboratorio a la izquierda del neutrófilo segmentado. Entonces decían, ah, se desvió a la izquierda. Ya vamos a ver que también existe una desviación a la derecha. Otro elemento en la fórmula leucocitaria son las granulaciones. Hay tres tipos de distintas granulaciones que aparecen en los neutrófilos segmentados. Una puede ser regenerativa, y que yo diría que más bien es positiva, son gránulos azurófilos, o sea, los vamos a ver azules, y significa que hay regeneración, y eso puede ocurrir porque en el proceso de maduración de un neutrófilo hasta su forma diferenciada, hay una etapa que tienen los gránulos azurófilos, y después se transforman en los gránulos neutrófilos que conocemos. Entonces también que hubo un proceso de Profe, se maduración. le escucha una interferencia en el micrófono. Uy, voy a usar los audífonos, ¿ya? Porque no hay nadie en mi casa, o sea, estoy en un lugar donde no hay ningún ruido, pero agradezco para poder mejorar. Creo que algo está pasando con mi computador, porque igual encontré que la pantalla estaba fea en la mañana. Le pido que me diga si ahora me escucha mejor. Sí, profe, sonaba como si estuvieran como rascando el micrófono. Pero ahora no. Espérese, que esto tengo que ajustármelo ahí para que me quepa mejor. Ahí sí. Ya. Muchas gracias por avisar, porque si no, esto era un monólogo. Ah, yo no lo vi, la profe se escucha mal. Ya, perfecto. Gracias por... A veces estoy muy entusiasmada con la clase y no veo el chat. Entonces, voy a volver. Existen, no sé de dónde empezó este problema. Las granulaciones en los neutrófilos se van a ver en algunos casos y son de tres tipos. Las azurófilas serían como las mejores de pronóstico porque son un signo de regeneración. Decíamos de que durante el proceso fisiológico de maduración de un neutrófilo está una etapa en que los gránulos son azurófilos y después cambian a gránulos como los que aparecen en las formas maduras, que son de tipo neutrófilo, y por lo tanto nos habla de que hay un proceso de recuperación. Se puede ver en el embarazo, después de las sepsis, infecciones y en los trasplantes de médula ósea. Y también cuando las personas han sido sometidos a estos GM-CSF o GCSF. Después están las toxodegenerativas, que son bastante poco comunes, en que los gránulos específicos tienen una morfología cambiada, ¿ya? No se ven como siempre. Y luego, más grave, son las vacuolas citoplasmáticas. Estos ya no son gránulos, sino que son como verdaderos espacios vacíos. Y esto se ve en condiciones bastante graves, como las hepatitis, las necrosis, por ejemplo, un gran quemado, o una gran sepsis por bacterias gram negativas. Entonces, también hay que mirar esos comentarios que aparecen cuando se hace el hemograma. Otras características, ahora nos vamos a pasear por algunas características peculiares, poco comunes que ocurren en los neutrófilos, como la multilobulación. Miren qué hermoso este neutrófilo que tengo aquí, pero tiene más de 5 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Y hay veces que esto es familiar. Y por eso que es muy importante que el médico conozca a sus pacientes, conozca a su familia, y el rol de los centros de atención familiar, donde estas cosas podrían estar todas escritas, ¿ya? Paciente con multilobulación, y que es un tema genético familiar que no produce ninguna complicación a ese paciente. Y esto hay que contrastarlo con la otra que puede ser adquirida. Y al ser adquirida,
puede ser por un déficit de vitamina B12, por cirrosis, por consumo de droga. Por lo tanto, ver esta forma en un hemograma va a tener que ser materia de análisis, tanto de la familia como de la anamnesis del paciente. Después está el Pellier Web, que no son eosinófilos. Los eosinófilos normalmente tienen este tipo de núcleo, pero ¿qué les dice a ustedes que no es un eosinófilo? Los gránulos. Los gránulos son neutros, pero no tienen su 5 lóbulos. Y esta condición, que se llama Pellier-Webb, es hereditaria y también, igual que el caso anterior, esta gente anda bien, no tiene ningún problema. Vamos a ver el miércoles otra enfermedad que se llama, otra manifestación que se llama pseudo-Pellier y que ocurre en leucemia. Entonces, como esto ocurre en leucemia, vamos a tener que tener el cuidado de comparar o saber cuál es la historia, qué es lo que, a ver, ¿qué dos hechos serían importantes para ustedes para saber si esto es normal familiar o estamos ante una leucemia? Hay dos observaciones. A ver, ¿quién se atreve? Si estamos ante una leucemia, deberíamos tener distinta conformación o forma de los leucocitos. No También en el necesariamente. frotis. Lo que va a ocurrir es el número total de leucocitos, ¿ya? Y eso todavía no lo he dicho, pero por si acaso alguien era, digamos, una apuesta. Por ejemplo, vamos a decir que más de 10.000, por ahí por 50.000 leucocitos totales, ya nos abre las alarmas, nos enciende nuestras alarmas para pensar que estamos ante una situación de leucemia. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo importante? Conocer a la familia, saber si hay otra gente en la familia. Esas eran las dos cosas que yo quería que me dijeran. Voy a investigar en la familia, a lo mejor la mamá, el papá, el abuelo, el tío, alguien tenía estos mismos tipos de neutrófilos. Y entonces no hay problema. Bueno, también tú tenías razón en la parte de que en este frotis podría haber, además de esto, algunos blastos. Y los blastos son células mucho más grandes, con núcleos mucho más deformes, menos delimitados. Entonces sí podría haber que, por ejemplo, de todo este frotis yo viera muchas células, muchísimas células aquí, más que dos, que es normal encontrar dos entre todos los eritrocitos. Entonces tienes razón en ese aspecto, ¿ya? Pero también ver la familia, se nos olvida ver la historia familiar de esas personas. Y aquí no existe tanto esto de tener el mismo lugar ahora con el énfasis en el APS y con la entrada de los farmacéuticos a la atención primaria en salud, quizás podríamos tener suficiente personal para poder tener estas cosas en registro, ¿ya? Que a veces pasan inadvertidas, pero llega un momento en que esto puede ser muy importante. Saber si es Pellier-Webb o es un pseudo Pellier-Webb. Profe, me quedó una duda. Es que dijo que acá era raro ver gránulos en los eosinófilos. No, lo que quise decir es que estos no eran eosinófilos, porque me voy a ir bien para atrás, porque si tú no vieras un eosinófilo, tienen este tipo de núcleo, como dos estrangulaciones, ¿no? O una estrangulación y dos lóbulos. Pero ¿por qué no es un eosinófilo? Porque los gránulos del eosinófilo son rojos, por la tinción con eosina. Y si nos vamos a este tiene el siguiente. Este tiene sus lóbulos como si fuera un eosinófilo, pero sus gránulos son neutros, porque son de este tono que no es ni rojo ni azul oscuro, y eso significa que tiene afinidad igual por colorantes ácidos y básicos, y por lo tanto es neutro. Tenemos un citoplasma granular neutro, o sea, estamos ante un neutrófilo, pero su núcleo no está multilobulado. ¿Se entendió? Gracias, sí. Ya, sí. Pregunte porque de repente me asusta cuando están callados, de que estén durmiendo a lo mejor. Bien, ahora entramos en cosas muy clínicas, causas de leucocitosis. Y aquí estoy diciendo más de 10.000, pero en realidad también menos de 50.000, ¿ya? Porque las leucocitosis muy, muy intensas las vamos a asociar con problemas de cáncer a la sangre, o sea, leucemias y o linfoma.
Entonces hay muchísimas causas y lo primero que quiero decir que no hay que aprendérselas de memoria, sería una pérdida de tiempo, pero hay muchas infecciones agudas y aquí, claro, se las tengo que dar porque es la clase, pero en cualquier situación infecciosa es esperable, ¿ya? Pero esto no es diagnóstico, esto es lo más importante que quiero decir y que nunca se les olvide. No hacemos diagnóstico con la fórmula leucocitaria, salvo en un caso que voy a ver cómo voy con el tiempo, lo veremos hoy día o el día miércoles, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos vamos a ver que la infección, estas infecciones agudas que aparecen aquí, cursan con leucocitosis, es decir, un aumento total del número de leucocitos. Además, les dejé en el aula virtual una cápsula sobre digamos, indicadores hematológicos en pacientes COVID-19. Y lo saqué de un estudio mexicano este año para que estuviera todo en español. Hay una serie entonces de otras patologías como neumonías, meningitis, no las voy a leer todas, la fiebre reumática, la septicemia, que es una infección generalizada, el el cólera, etc. Intoxicaciones, es decir, si ustedes llegan a un paciente con una intoxicación, ya sea por un químico que consumió, incluso la pica de la araña, o también otras que son normales, como un ataque de gota, o sea, no normales, pero no exógenas, quiero decir, también van a cursar con leucocitosis. Entonces, muy inespecífico. Si ustedes tienen una leucocitosis, obviamente no es suficiente como para hacer un diagnóstico. ¿Para qué me va a servir ir viendo el hemograma o los parámetros de la fórmula leucocitaria? Para poder seguir el paciente. Si la leucocitosis cede, yo puedo decir, vamos mejor. Le di un montón de antibióticos y veo que la leucocitosis cede, puedo estar un poquito más tranquila. Necrosis tisular, las personas infartadas, las personas que están peleando un tumor, ya sea por sí mismos o con quimio, las quemaduras, habíamos dicho, las hemorragias agudas, las hemólisis agudas, porque el sistema va a detectar que tiene pocas células sanguíneas y va a empezar a aumentar la hematopoiesis. Y condiciones fisiológicas, como ejercicio, tensión, el trabajo de parto y la menstruación. Es decir, ¿qué pasa si ustedes se fueron a hacer el examen de sangre y estaban menstruando y les salieron los leucocitos altos? No se preocupe, era normal, no hay que alarmarse. Entonces, esto también sirve para entender mejor. Yo me acuerdo tanto que una vez iba a llegar tarde, o sea, quería ser como de las primeras para no demorarme tanto y llegué corriendo a hacerme el examen. Tampoco es bueno. O sea, si usted ese día se va a hacer el examen, levántese más temprano para llegar a la hora que quiere, pero no llegue corriendo a tomarse un examen de laboratorio. Hay muchas cosas, la glicemia también puede subir por ese ejercicio rápido, pueden aparecer proteínas en la orina, entonces hay que ir tranquila, hay que ir caminando a paso normal. Y son cosas que rara vez a uno le preguntan. Cuando uno se toma un examen en el laboratorio, preguntan hartas cosas, pero nunca le preguntan si está en el día de su menstruación, en los días de su menstruación. Eso es importante para cuando ustedes estén a cargo, puedan ir mejorando todo lo que se pueda. Se preocupan mucho de que uno haya hecho el ayuno que corresponde y todo, y eso está bien, pero podrían haber otras preguntas que podrían dar información importante a la hora de interpretar los datos. Seguimos con la leucocitosis y esta diapo es la importante, ¿ya? Esta es la que yo voy a evaluar porque esto se usa mucho. ¿Cómo avanza o en qué etapa está la infección bacteriana? Fíjense que esto corre para la mayoría, porque hay excepciones, de las infecciones que son bacterianas. Vamos a tener una leucocitosis, que significa que están aumentado el número total de leucocitos. Pero en función de cuál de las células. Y esto se divide en 3 fases. La primera, la segunda y la tercera. Y esto hay que sabérselo. Lo más importante es que en la primera, bueno, hay leucocitosis, obviamente, con neutrofilia, es decir, aumento de los neutrófilos, pero con desviación a la izquierda. Es decir, no tengo más neutrófilos funcionando o funcionales, tengo neutrófilos inmaduros que no son tan buenos, que no son eficaces porque no están
son neutrófilos guaguitas, ¿no? Que todavía no han aprendido a hacer el trabajo. Por lo tanto, la leucocitosis ocurre en función del aumento de los neutrófilos, pero no son los que yo quiero, son inmaduros. Este sistema se vio tan atacado que empezó a producir, pero se olvidó de la calidad y salieron entonces a circulación las formas hiposegmentados o callados o basiliforme, tienen distintas nomenclaturas, pero en general son formas juveniles. Toda aparición de formas juveniles se conoce como desviación a la izquierda y en realidad no es deseable. Estamos en la primera fase de una infección. Y esto hace tremendo sentido, porque siempre les he dicho que los neutrófilos son los de la primera línea para una infección que está ocurriendo, y luego entran las segundas células fagocíticas, que son los monocitos. Y por eso que en la segunda etapa vamos a tener monocitosis. Entonces, si ustedes ven aumento de los monocitosis, saben que están avanzando hacia la resolución del proceso infeccioso. Más aún, la tercera fase son los linfocitos. Aparecen linfocitos y en mayor cantidad de lo normal. Hay linfocitosis, lo cual sería bueno porque significa que acuérdense de la inmunología, expansión clonal, los linfocitos se dividieron, se diferenciaron, ¿no es cierto? Y están dando cuenta de la inmunidad específica. Entonces esto también nos cuenta de cómo vamos avanzando hacia generar una inmunidad específica. Entonces primero, desviación a la izquierda, hay que aprenderse pocas cosas, pero las más importantes. Primero desviación a la izquierda, después monocitosis y después linfocitosis. Y todo tiene sentido, porque los primeros que entran en ejercicio son los neutrófilos, después vienen los monocitos y finalmente la inmunidad específica representada por los linfocitos. Entonces, este es una imagen, un concepto que es muy importante que lo aprendan. Así que le ponen asterisco a esta parte. Luego hay excepciones, es decir, ustedes no podrían estar ahí con el equipo médico y decir, no, aquí no hay infección porque no hay leucocitosis. Ese tipo de observaciones no son sesgadas, sino que son con una visión muy estricta, con una mente muy cerrada, no se pueden usar en la clínica porque siempre hay excepciones, siempre hay dogmas que se derriban, y en este caso las infecciones que aparecen aquí, como el tifus causado por la rickettsia, produce leucopenia, ¿ya? O puede haber recuento normal. También hay desviación a la izquierda, pero además hay eosinofilia, que yo no le doy mucha importancia porque los eosinófilos pueden no estar también en un paciente normal. Y en las viriasis, en que hay leucopenia, y que ya vamos a ver que aquí vamos a hablar, y lo tengo en una diapositiva más adelante, de desviación a la derecha. Es decir, existe la desviación a la izquierda en las patologías bacterianas y la desviación a la derecha se observa en las patologías virales. En un paciente con sepsis, esta información de la fórmula leucocitaria es muy importante porque nos va a ayudar a evaluar el pronóstico de estos pacientes. Cuando hay leucopenia, muchas granulaciones de las tóxicas y gran desviación a la izquierda es un mal pronóstico. Entonces, aquí, en este caso, en el caso de la sepsis, se destaca la importancia de la fórmula leucocitaria en la evolución del paciente. Y esto también puede ayudar a los clínicos a ir cambiando las estrategias. Por ejemplo, cambiando los antibióticos, a unos diferentes, porque evidentemente no se está controlando la sepsis. Y todo lo que son las medidas de soporte también para ese individuo. Entonces, básicamente, saber que la fórmula leucocitaria nos ayuda en seguimiento de estos pacientes. Ahora vamos a cambiar un poquito el switch y vamos a mirar las causas de neutropenia, ¿ya? Estábamos viendo antes leucocitosis, tomando los leucocitos como un total, todas las células blancas. Ahora, otro tema que hay que estudiar con profundidad son las causas de neutropenia, las células que tenemos en mayor cantidad en nuestra sangre son los neutrófilos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo los vamos a ver disminuidos?
después de una infección de cualquier tipo, porque salieron a la lucha y se perdieron, ¿no es cierto? Murieron en el intento de apoyarnos en la destrucción del patógeno y por lo tanto van a estar disminuidos. Y si ustedes se fijan, esto es consistente con una observación que ustedes deben hacer, que si se han enfermado una vez en el invierno, es mucho más fácil que sigan cayendo, que no se recuperen bien porque quedaron neutropénicos. También, y a propósito que están dando en Netflix la serie de Marie Curie, las radiaciones, ella murió de leucemia porque destruyó o transformó a sus células blancas con la exposición a la radiación. Ella fue descubridora de productos radioactivos, pero en eso ella no se cuidó a sí misma y estuvo expuesta a estos agentes físicos. Muchos de ustedes que les gusta ir a trabajar al laboratorio de orgánica y exponerse a los solventes orgánicos sin cuidado, sin usar la campana de química, están exponiéndose a benceno y otros solventes orgánicos, y también la gente que tiene que utilizar antineoplásicos va a tener neutropenia. Y a veces hay que esperar que se recuperen los neutrófilos para seguir con el tratamiento antineoplásico. Y como les decía hace un rato, ¿por qué? Porque los antineoplásicos atacan cualquier célula que prolifere rápidamente y entre estas están las del sistema hematopoyético. Por lo tanto, un efecto adverso esperable. Entonces, agentes físicos y químicos van a producir neutropenia. Nosotros podríamos hacer un estudio de ir a ver cómo está la fórmula leucocitaria en poblaciones de zonas de sacrificio, a ver si hay cambios. Eso sería un examen bastante fácil de hacer. También, para nosotros como farmacéuticos es muy importante comprender la hipersensibilidad individual. Hay personas que van a ser hipersensibles y que esto se va a manifestar a través de sus neutrófilos que van a resultar destruidos. Con muchísimos medicamentos. Vamos a profundizar un poquito más en este tema que cada vez cobra más importancia. También en trastornos metabólicos o nutricionales pueden ir acompañados con una disminución de los neutrófilos. Y como causas menos frecuentes están los autoinmunes, cuando las personas tienen anticuerpos antineutrófilos, y es algo que lo podemos estudiar en el laboratorio clínico, en el Crique, en el Van Buren, tienen las técnicas para estudiar estos autoanticuerpos. Por marginación, y aquí es donde decimos de que el trabajar en porcentajes puede ser un problema, pero además en la marginación, ¿qué es lo que pasa? Hay un agente anafilotóxico que está produciendo una gran inflamación en un tejido. Por lo tanto, ¿qué hacen los neutrófilos? Los neutrófilos van a ir a diapedesis y se van a ir hacia los tejidos. Entonces, ellos están vivos, están presentes, pero cuando entra la jeringa a sacar una muestra de sangre venosa, no va a sacar neutrófilos, porque los neutrófilos están pegados al endotelio y dispuestos a atravesar hacia los tejidos. Entonces, los neutrófilos están, pero no los contamos porque no están en la sangre, están haciendo su trabajo en los tejidos. Y existen las neutropenias hereditarias, y esto entonces siempre en todos estos fenómenos hay que ver que hay gente con estas características y que vive feliz y contento con menos neutrófilos que la gente normal. Bueno, esto está un poquito chico para mostrarles distintas clasificaciones de las neutropenias como congénitas, que son aquellas que están relacionadas con inmunodeficiencia, y no vamos a entrar en gran detalle, salvo mostrar que aquí hay algunas que vimos el semestre pasado, como el síndrome de Chiari-Higashi. Entonces, uno puede nacer con neutropenia y esto se va a descubrir en los primeros años de vida, o se puede adquirir. Dentro de estas adquiridas, me voy a referir fundamental, bueno, hay algunas que están asociadas con enfermedades autoinmunes como el lupus, y me interesa destacar la inducida por drogas, ¿ya? Muchas, cada vez hay más drogas que hoy día tenemos que seguir por la producción de neutropenia. De hecho, les tengo un ejercicio en el aula virtual que prontamente vamos a resolver. Y también, ya que estamos en una facultad donde tenemos la carrera de nutrición, la deficiencia, por ejemplo, de folato
porque ustedes saben que el folato es importante para fabricar las bases nitrogenadas, y si no hay bases nitrogenadas no se pueden dividir las células. Ahí hay una clara relación. Lo mismo que la vitamina B12, que es un cofactor para la hematopoiesis. Si es que no tenemos vitamina B12, también puede haber neutropenia, y hoy día sabemos que con la población que va creciendo, que es vegetariana y vegana, podemos tener déficit de vitamina B12, por lo tanto hay que solicitar en estas poblaciones los niveles plasmáticos de vitamina B12 para estar seguros de que no están llegando a este problema. Entonces ustedes como farmacéuticos pueden sugerir, si bien nosotros no tenemos la capacidad de pedir exámenes en laboratorio, los nutricionistas sí lo pueden hacer, y en las rondas y en las conversaciones clínicas entonces pueden ser los llamados a recordar estos efectos. Entonces, básicamente la importancia de esta diapositiva es mostrar que las neutropenias pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las adquiridas, para nosotros es muy importante la inducida por drogas, porque somos farmacéuticos. Por ejemplo, este gráfico nos muestra la incidencia de esta agranulocitosis. Ya vamos a ver esa diferencia sutil, que no todos la hacen, entre neutropenia y agranulocitosis, ya que es confuso para ustedes como estudiantes. Ya vamos a aclararlo dentro de lo posible. Lo importante aquí es ver cómo esto aumenta hacia los adultos mayores, ¿ya? Está desglosado entre hombres y mujeres. No es, aquí no hay barras de error, es difícil tomar decisiones, pero en general no hay mucha diferencia entre los distintos sexos, pero sí vemos que desde la adolescencia hacia la edad mayor, sobre todo los adultos mayores, desarrollan mucho más esta enfermedad. Por lo tanto, como somos un país que está envejeciendo, hay que estar entonces atentos. Ustedes, si trabajan en CEFAM, si hacen la práctica en CEFAM, van a tener más, una gran, digamos, representación de adultos mayores, donde hay que fijarse en esto, y hay que recordar que es un examen bueno, bonito y barato, y que puede quitarnos bastantes problemas de encima. Si bien no es diagnóstico, pero nos da luces de lo que puede estar pasando con una persona. Esta tabla, que también está chiquita, es para mostrarle drogas, ¿ya? Y no se metan tanto en la estadística, pero aquí cantidad de casos en unas poblaciones de no menor, ¿no es cierto?, que hacen estas neutropenias. Tenemos la aspirina, la dipirona, sabemos que en países más desarrollados está totalmente prohibida, y aquí la vendemos hasta en la calle. El acetaminofeno, que es el paracetamol. Entonces, fíjense todos los antiinflamatorios no esteroidales que pueden producir en pacientes susceptibles, en valores. Mire, el paracetamol 41 en 50, son valores bien interesantes. Diuréticos también, drogas antitiroideas, qué sé yo, algunos antibióticos también están en la lista, ¿ya? Pero hay una buena relación de varios antiinflamatorios, donde el rey es la dipirona, porque la mayoría de los países ha eliminado el uso de la dipirona por riesgo de aplasia medular. Aparentemente esto pasa más en los anglosajones, y como nuestro país tiene otra composición étnica, no se ven esos datos que se han visto en otros países. Sin embargo, hoy día estamos globalizándonos, y ya las diferencias étnicas en algún minuto van a difuminarse. Entonces, la realidad es que en el último año las neutropenias inducidas por drogas, que como nosotros somos farmacéuticos, tiene que ser un problema, ha ido aumentando. Por una parte, porque usamos mucho los antiinflamatorios no esteroidales, y yo también los amo porque igual me ayudan cuando uno tiene alguna dolencia, son un aporte, pero tienen su lado B, ¿no es cierto? Y vamos a ver que drogas antipsicóticas también tienen este efecto, y que puede ser muy grave. Y también el aumento de la quimioterapia, porque el cáncer ha ido también avanzando como enfermedad no infecciosa
es la segunda y en algunas regiones la primera causa de muerte en nuestro país, por lo tanto hay más gente expuesta a quimioterapia y por lo tanto la disminución de neutrófilos se observa también en esta población y es en parte responsable de que aumenten los casos. Entonces, hay una clasificación de las neutropenias según el número de células. Y entonces para algunos, cuando estamos y esto no es universal, pero tienen que estar preparados para escucharlo de esta manera, pero hay gente que simplemente habla de neutropenia solamente y hay otros que hablan de agranulocitosis en todas sus categorías, pero a mí me parece más apropiado, desde mi opinión, hablar de neutropenia toda vez que los neutrófilos están disminuidos. Esto puede ser leve, moderado y severo. Y la severa, cuando hay menos de 500 por milímetro cúbico, es lo que para mí es más correcto y según algunos textos es lo que llamamos agranulocitosis. ¿Por qué? Porque A significa no tener, ¿no es cierto? Ser amoral es no tener moralidad. Entonces el prefijo A niega, ¿no es cierto? Y decimos que no está aquello que lo sucede. Entonces me parece más adecuado pensar en que en menos de 500 cuando vamos a hablar de agranulocitosis y en los otros casos vamos a hablar de neutropenia. ¿Ya? Y otra cosa que es bien importante, que hay grupos étnicos africanos, afroamericanos, que pueden estar en esta neutropenia sin tener manifestaciones clínicas, porque normalmente estos pacientes van a tener una mayor susceptibilidad a las infecciones y va a ser su motivo de consulta. Sin embargo, vamos a ver que estos pacientes que hoy día ya los tenemos en nuestros sistemas de salud, ¿no es cierto?, con la inmigración haitiana, es que hay que tener mucho cuidado con ellos de que podrían no estar mostrando ninguna manifestación clínica y estar en una neutropenia. Por eso que es interesante, por lo menos en mi experiencia, cada vez que uno va al médico le piden un hemograma completo. Y esto tiene una razón. Cuando hacíamos los casos clínicos en inmuno que a ustedes no les tocó, lo primero que ustedes pedían era un hemograma. Bien, finalmente llego a la desviación a la derecha. La desviación a la derecha afecta a otro tipo celular, que son los linfocitos y los monocitos, y que en vez de están, en este caso, aumentados, con respecto a los polimorfonucleares, que sabemos que eran los que teníamos en mayor cantidad. Entonces, fundamentalmente, sabemos que todos los polimorfonucleares, si ustedes quieren, están incluidos entre los que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a pesar que la gente usa polimorfos solo para los neutrófilos. Pero lo importante aquí, no quiero enredarlo, que lo que aumentan son linfocitos y monocitos. Y esto ocurre en enfermedades víricas. Entonces, en la mayoría de las enfermedades víricas vamos a estar en una desviación hacia la derecha con aumento de linfocitos y monocitos. Ahora, cuando lean mi cápsula que les hice sobre el COVID, pueden ver una pequeña contradicción ahí, porque ahí habla de que los pacientes que mueren de COVID tienen linfopenia. Pero, como les digo, nada es estricto. Hay que tener criterios más flexibles en cuanto a las definiciones. Esto es lo que ocurre en general. Y bien, viendo otras, me voy a referir brevemente a otros trastornos de otros grupos celulares. Por ejemplo, la eosinofilia, que es el aumento de los eosinófilos, y esto va a ocurrir en dos enfermedades, ya sea bien una persona tenga parásito o una persona esté ante una alergia. Y vamos a entonces empezar a ver muchos más eosinófilos. Fíjense que aquí aparece uno con 3 lóbulos, pero en general tienen 2. Aparentemente este se degranuló, ellos liberan los contenidos de sus gránulos, ¿no es cierto? Donde hay histamina y por eso que usamos antihistamínicos para las alergias. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial entre un parásito y una alergia? Está la clínica de una persona con parásito es muy distinto a la de una con alergia. Podemos también medir en paralelo la inmunoglobulina E para hablar de las alergias, pero sobre todo la sintomatología alérgica es muy distinta a la de un parásito y los parásitos tienen toda una metodología para poder identificarlos, que pueden ser por anticuerpos, eso se llama serología, o encontrar el parásito, por ejemplo, un parásito intestinal, lo vamos a buscar en las deposiciones, vamos a encontrar los huevos, vamos a hacer
distintos análisis, incluso para algunos parásitos, la imagenología de encontrar quistes en distintos órganos. Entonces, es posible, pero si uno encuentra altos los eosinófilos, tiene que empezar a hacer preguntas. Los eosinófilos bajos realmente es muy difícil de detectarlo, ¿ya? Puede ocurrir, se sabe que las infecciones van a disminuir, pero realmente no lo vamos a notar, va a pasar desapercibido porque el valor de referencia va de 0 a, no me acuerdo, 4, 8, hasta un 9% pueden tener de eosinófilos. Entonces, como son valores tan bajos y que incluyen al 0, una eosinopenia en realidad nunca la vamos a poder detectar. Puede estar ocurriendo, pero no la vamos a detectar. Los linfocitos ahora. Si se fijan, partimos con los neutrófilos y pasamos por los eosinófilos. Ahora vamos a hablar de los linfocitos. Los linfocitos, entonces, vamos a hablar de linfocitosis cuando los linfocitos estén aumentados. Y esto puede ocurrir en forma espontánea, en forma relativa. Estamos hablando de porcentaje y por lo tanto, simplemente porque disminuyeron los neutrófilos, no aparecen los linfocitos aumentados. Puede ocurrir y entonces el problema no está en los linfocitos, el problema está en los neutrófilos. Sin embargo, existe la linfocitosis absoluta, que realmente estén aumentados. Y en eso tenemos dos posibilidades. Ninguna es muy buena. Una es que tengamos una malignidad, una leucemia linfocítica, y es el tema que vamos a tratar la próxima clase, y que tengan la mononucleosis infecciosa. Y esta es la causa más común, sobre todo en gente joven. La mononucleosis se llama la enfermedad del beso, porque se transmitió de boca a boca o de boca a vaso, ¿no es cierto? Tenemos, antes de la época de COVID, la mala costumbre de compartir la botellita del agua, la taza, todo lo compartimos, el sanguchito, entonces con todo eso podemos ir transfiriendo infecciones. Y esto puede pasar entonces con la mononucleosis, que voy a ver cómo voy con las diapositivas, si lo vemos hoy día o lo vemos el miércoles. El caso contrario es la linfopenia. Entonces lo que ustedes tienen que marcar en sus cabecitas es que linfocitosis es aumento, linfopenia es disminución. Puede ser que ocurra una destrucción de los mismos, es decir, se están destruyendo, por ejemplo, en las inmunodeficiencias adquiridas como el VIH, los linfocitos se van rompiendo, se van destruyendo. También puede haber un cambio en la distribución por un proceso infeccioso, por un proceso que está llevando a todos los linfocitos de la circulación hacia los ganglios linfáticos. Puede haber una disminución en la producción en varias inmunodeficiencias, por ejemplo, del timo, ¿no es cierto?, que veíamos el síndrome de Deneselov el año pasado, y estos se llaman inmunodeficiencias congénitas. Entonces son niños que tienen por alguna razón la incapacidad ya sea de producir linfocitos T o linfocitos B, ¿no es cierto?, o ambos. Por algún defecto, por ejemplo, acuérdense que los receptores de citoquinas, por ejemplo, podían estar fallados, y con eso entonces la producción de linfocitos T y B, sobre todo T, pero los T influyen a los B, se ve disminuida. Y luego están las adquiridas por droga y las adquiridas por virus, donde no solo el VIH, sino que teníamos el HTLV, habían varias infecciones virales que destruían a los linfocitos T. También decir que la presencia de linfocitos T es un marcador del estado nutricional. Entonces una persona en desnutrición va a tener los linfocitos T disminuidos, y también esto va a estar agravado o va a estar agravando las infecciones intestinales, porque si esa persona consume algo que está contaminado, no va a tener suficiente respuesta inmunológica para poder controlarlo, va a entrar en diarrea, vómitos, y todo eso va a hacer que pueda consumir menos nutrientes y va a entrar en un estado de un círculo vicioso para mejorar su estado nutricional. Y esto en países muy pobres, con higiene pobre, es algo que ocurre con mayor frecuencia de lo deseado. La verdad es que en Chile la desnutrición ha ido siendo dejada de lado, según lo que creemos con nuestros indicadores al menos. Entonces, básicamente,
se pueden estar destruyendo o no se están produciendo, y esto puede ser adquirido o congénito. Después, esto empieza a ser más fácil, las deficiencias de monocitos, eosinófilos y basófilos son muy difíciles de encontrar porque normalmente estas células son de baja presencia a nivel de la sangre periférica. La basofilia sí puede ocurrir y en general no es de gran preocupación, salvo que exista un síndrome mieloproliferativo crónico, que es parte de la próxima clase, porque ya está dentro de lo que se considera un estado pre-neoplásico. Las monocitosis, que son los aumentos de los monocitos, tampoco es muy frecuente, hay pocas manifestaciones clínicas, salvo que se considera la etapa de recuperación de neutropenia. ¿Se acuerdan que habían 3 etapas? En una infección bacteriana, y entonces en la etapa del medio empiezan a aparecer los monocitos. Bien, sí, quedamos con bastante tiempo, pero antes vamos a ir a hacer un repaso. Los invito a todos a entrar al aula virtual y contestar el ejercicio que les puse. Profesora, disculpe. ¿Encuentra el ejercicio? No lo encuentra. No, sí, pero antes de eso quería ver una cosa. Cuénteme. Usted dijo que por la linfopenia podía ser por droga. ¿Eso aplica a drogas de abuso y a No, drogas médicas? no necesariamente drogas de abuso, puede ser algún medicamento que tenga como efecto... Hoy siento una voz ahí. Ahí sí. Puede ser por drogas, medicamentos. Para mí droga es todo, no solo las drogas de abuso. Puede ser, no me acuerdo en este momento el caso de algún medicamento, pero todos los antineoplásicos no solo van a producir neutropenia, sino que también linfopenia. Entonces, contestando tu pregunta en forma más como circunscrita, todo tipo de drogas podrían eventualmente causar una linfopenia. ¿Sí? Ahora voy a dejar de grabar